Hola a todos, hoy vamos a ver lo que es la guía 4. En la guía 4 vamos a ver temas que tienen que ver con la validación de los datos. Cuando hablamos de validación de los datos quiere decir que nosotros queremos controlar de alguna manera qué datos van a ingresar en determinadas celdas de nuestra planilla, ¿sí? Que no ingresen cualquier valor, sino aquellos que nosotros necesitamos que se ingresen. Y para eso existe lo que es la validación de datos. También vamos a ver la función si anidada y la función i o conjuntamente con la función si. Vamos entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder trabajar con la guía 4 es, tienen que ingresar a la plataforma, bajar lo que es la carpeta de la guía 4 y abrir el archivo que se llama pagos con tarjeta BIS. Yo acá lo tengo al archivito, lo único que hice es poner que los comentarios se muestren para tenerlos a la vista, cuáles son las consignas que tenemos que ir realizando. En la primera, fíjense que lo puse oculto, por lo tanto, si me posiciono sobre la celda que tiene el comentario, recién aparece. En este caso, nos pide que completemos con valores que sean mayores a 1000. Yo ya lo he completado como para ir avanzando. En la segunda columna nos está pidiendo que realicemos una lista desplegable con valores de la hoja de datos. ¿Qué quiere decir? Que yo quiero limitar que en las celdas esta, en donde es la cantidad de cuotas, es decir, el rango del C5 al C14, todo este rango, se ingrese solamente valores que estén dentro de la lista que tenemos acá en la hoja de datos, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el rango donde nosotros queremos aplicar la lista desplegable. Una vez que hemos seleccionado el rango, vamos a ir a la pestaña de datos y en el grupo de herramientas de datos vamos a buscar la opción que dice validación de datos. Vamos a ingresar a validación de datos y fíjense que por defecto Excel permite que en cada una de las celdas que tenemos podamos ingresar cualquier dato. Por lo tanto, está con el criterio de validación permitir cualquier valor. Nosotros lo que vamos a hacer es limitarlo ¿a qué? A una lista de valores que tenemos asignados en la hoja datos. Cuando nosotros aplicamos lista, podemos inclusive poner valores directamente acá para que me aparezca, es decir, en esta opción en donde dice origen, yo podría poner 1, punto y coma 2, punto y coma 3, y fíjense que si les doy a aceptar, inmediatamente ya me sale al lado de la celda una flechita para poder elegir las opciones de los valores que se pueden ingresar en esa celda. Pero en este caso no son valores que nosotros estamos marcando por defecto. Entonces, de nuevo, seleccionamos nuestro rango, vamos a la pestaña datos, vamos a lo que es validación de datos y en lugar de poner 1, 2, 3, lo que vamos a hacer, vamos a poner igual y vamos a ir a la hoja de datos a buscar el rango de valores que nosotros necesitamos que aparezca en nuestra lista. Fíjense que además de lo que es los valores que nosotros queremos que aparezca en nuestra lista desplegable, tenemos dos pestañitas más. Una pestaña de mensaje de entrada, ¿qué quiere decir eso? Que le va a mostrar al usuario un mensaje, por ejemplo, en este lugar debe ingresar valores que estén dentro de la lista desplegable. Mientras que el mensaje de error es cuando yo trato de ingresar un valor que no está permitido o que no está dentro de la lista. Y le digo, es incorrecto, no se puede cargar ese valor, por ejemplo, ¿no? En este caso simplemente la guía nos pide que pongamos una lista desplegable, con lo cual le vamos a dar a aceptar y fíjense que ya nos aparece en nuestra pestañita para poder elegir y los valores que aparecen no son los que hemos cargado a mano, sino son los valores que tenemos en la hoja de datos. ¿Sí? Muy bien, hemos cumplido. En este caso vamos a asignar valores al azar a a nuestras columnas para poder ir trabajando con el resto de las consignas. Vamos a poner 12, vamos a poner 6, vamos a poner 18, 3 y 6. ¿Qué nos dice?
En la parte de total a facturar para montos mayores a 3.000 financiados en 3 cuotas, nos dice que si la cantidad de cuotas es igual a 3 y el monto de la práctica es mayor a 3.000, no aplicamos intereses. Caso contrario, aplicamos un 15%. ¿Qué significa? Que tenemos dos condiciones. Fíjense que la cuota es igual a 3 y que el monto de la práctica es mayor a 3.000. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a utilizar lo que se denomina sí anidado. Sí anidado, ¿por qué? Porque tengo un sí dentro de otro sí y puedo tener, digamos así, varios sí dentro de un sí, ¿no? Entonces vamos a poner igual y vamos a comenzar con el primer sí. Acuérdense que cuando nosotros tenemos una función sí, está conformado por lo que es una prueba lógica, que es la pregunta que nos hacemos, la condición que queremos ver si es verdadera o si es falsa. Y por otro lado tenemos un camino verdadero y un camino falso. La primera condición que nos dice es si la cantidad de cuotas, es decir, el valor que está en esta celda, en la parte donde vamos a tener la cuota, es igual a 3. Si es igual a 3, ¿qué vamos a hacer? Tengo que preguntar si el monto de la práctica es mayor a 3.000, porque se tienen que cumplir las dos condiciones para poder no cobrar intereses, ¿no? Entonces vuelvo a preguntar con el sí. Y le pregunto en este caso, mi prueba lógica va a ser sobre el monto que tengo en esta práctica, si es mayor a 3.000. En el caso que sea mayor a 3.000, quiere decir que ya la cuota es 3 y que el monto de la práctica es mayor a 3.000, por lo tanto es el 0%. Y si es falso, ¿qué tengo que hacer? Y si es falso, nos dice que tiene que ser el 15%, porque no se cumplieron las dos condiciones. Muy bien, ahí hemos terminado nuestro primer sí. Fíjense que tenemos nuestro sí, que tiene su prueba lógica, su valor verdadero, que es el 0, y su valor falso, que es el 15. Pero ¿qué está pasando? El primer sí todavía no tenemos nuestro valor falso. Fíjense que tenemos sí, tenemos nuestra prueba lógica que es C5 igual a 3, tenemos nuestro valor verdadero y caso contrario el valor falso es el 15%. Muy bien, y ahí tenemos, fíjense, que acá tenemos cuota 3 es verdadero, tenemos la cantidad de cuotas igual a 3 es verdadero, pero cuando pregunto si el monto de la cuota es mayor a 3.200, también nos dice que es verdadero, por lo tanto no aplico intereses. Ahora, si yo acá le pondría que la cuota es a 1.000, fíjense que me aplica el 15%. ¿Sí? Muy bien, entonces lo que vamos a hacer, vamos a arrastrar esta fórmula para que se aplique al resto. Ahora sí, la siguiente opción, ¿qué nos dice? Que el total a facturar para los montos mayor a 3.000 financiado en 3 cuotas, que si la cantidad de la cuota es igual a 3 y el monto de la práctica es mayor a 3.000, también no aplicamos intereses y caso contrario aplicamos el 15%. Pero ¿qué nos está diciendo acá? Que tenemos que utilizar la función sí, pero que también con la función y. ¿Qué nos permite la función y? Que se tengan que cumplir, por ejemplo, dos condiciones. Es decir, cuando es obligatorio que dos o más condiciones se tenga que cumplir, puede utilizar esta función y que nos va a dar verdadero solo si y solo si se cumplen todas las condiciones que estoy poniendo dentro de ese y. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Primero vamos a poner el signo igual, vamos a poner el sí primero, porque tenemos que hacer esa pregunta, pero en lugar de estar preguntando por cada uno, como hacíamos recién, vamos a utilizar la función y. Y en este caso, la primera condición, ¿cuál va a ser? Que la cantidad de cuotas, es decir, lo que tengo en esta celda de cantidad de cuotas, sea igual a 3, que es la primera condición. Pero la segunda, punto y coma, vamos a poner la segunda, que el monto de la práctica sea mayor a 3.000 y cierro el paréntesis porque no tengo otra condición. Es decir, si tendría una tercera condición, tendría que poner punto y coma y la tercera condición. En este caso, se tienen que cumplir esas dos condiciones. Es decir, si se cumple que la cuota es igual a 3 y el monto de la práctica es mayor a 3.000, mi I va a dar verdadero, ¿sí? Y entonces, si eso es verdadero, ¿qué tengo que hacer?
Si es verdadero, es el 0%. Y si es falso, si mi da falso, tengo que dar aplicar el 15% de interés. Le damos Enter y fíjense que nos está aplicando el mismo valor que el sí anidado. Acá vamos a poner, por ejemplo, 3.200. Fíjense que ambos se cambian a 0, ¿sí? Entonces, muy bien. Lo que hicimos es aplicar el sí con lo que es el y para poder sumar varias condiciones y no estar haciendo varios sí anidados. En el caso de la última nos está diciendo que utilicemos la función sí con la función o. ¿Cuándo utilizamos la función o? Cuando se tiene que cumplir una de las condiciones que tengo dentro de la función o. Es decir, puede ser una, puede ser otra o pueden ser todas, pero tiene que ser con cumplir una de las condiciones que están dentro, va a dar como resultado verdadero. En este caso nos dice que si la cantidad de cuota es 3 o la cantidad de cuotas es igual a 6, aplicará el 0%, caso contrario, el 15%. Entonces volvemos con el signo igual, ponemos la función sí, abrimos paréntesis. ¿Cuál va a ser nuestra prueba lógica? Tenemos que cumplir una condición u otra. Entonces vamos a utilizar la función o, abrimos paréntesis. La primera nos dice que la cantidad de cuotas, es decir, lo que está definido en esta celda, sea igual a 3 o lo que está definido en esta celda, con lo cual vuelvo a hacer referencia a la misma celda, sea igual a 6. ¿Sí? Son las dos condiciones que se puede cumplir una o la otra. Cualquiera de las dos que se cumpla va a dar verdadero. En el caso que ninguna se cumpla, va a dar falso. ¿No? Cerramos y entonces, si es verdadero, nosotros aplicamos el 0% y si es falso, aplicamos el 15%. Y ahí tenemos nuestra función O. Fíjense que acá si la cuota es 3, por lo tanto aplica el 0%. ¿Por qué? Porque si la cuota era 0, 3 o 6, se aplicaba el 0%. El resto de las cuotas se aplicaba el 15%. Si nosotros arrastramos nuestra fórmula, fíjense que en este caso que tenemos cuota 12, pero el monto de la... si es cuota 12, o sea, no es ni 3 ni 6, aplica el 15%. Lo mismo para lo que es la de 12 y 18. Si esta en lugar de 3 fuera el 9%, fíjense que ya me aplica el 15%. Y con eso, digamos, tenemos nuestra guía. ¿Volvemos a repetir? Sí. Bueno, vamos a ver. La función sí anidada, acuérdense que vamos preguntando por el sí. Lo primero que hacemos es el signo igual, ponemos el sí, abrimos paréntesis. ¿Cuál es nuestra prueba lógica? Que la cantidad de cuotas, ¿sí? En este caso la cantidad de cuotas va a ser C6 sea igual a 3. En el caso que eso sea verdadero, tengo que volver a preguntar, ¿no? ¿Qué tengo que preguntar? Si el monto de la práctica es mayor a 3.000, si se cumplen esas dos condiciones, es decir, porque para poder entrar por la parte verdadera, quiere decir que la cuota fue igual a 3, ¿no? Entonces, ya la cuota es igual a 3. Estoy preguntando si el monto es mayor a 3.000. Si eso es verdadero, entonces aplico el 0%. Y el caso contrario, el 15%. El 15%. Y con eso estamos cerrando nuestro primer sí. Pero nos queda el camino falso de nuestro primer sí, ¿no? Acá fíjense que tenemos nuestra función sí, tenemos nuestra prueba lógica, que es C6 igual a 3, tenemos nuestro valor verdadero, que es lo que nos dé como resultado esta pregunta, y por último, en el caso que la cuota no sea igual a 3, va a ser el 15%. Y tenemos nuestra función.
Si en este caso lo que queremos es utilizar la función i, acuérdense que con la función i se tienen que cumplir todas las condiciones que yo les ponga adentro, ¿no? Entonces, primero ponemos la función sí. ¿Por qué? Porque tenemos que preguntar si se cumple o no una determinada condición, ¿no? Entonces, siempre que me digan sí, la cantidad, quiere decir que yo tengo que aplicar una función, sí, una función condicional. Vamos a abrir paréntesis y nuestra prueba lógica acá vamos a agrupar todas las condiciones que se tienen que cumplir. En este caso vamos a utilizar la función i y vamos a decir que lo primero que se tiene que cumplir es que la cuota sea igual a 3. Y lo segundo, separado por punto y coma, es que el monto de la práctica sea mayor a 3.000. Con eso ya tengo las dos condiciones que me pedía. Me pedía cuota igual a 3 y monto de la práctica mayor a 3.000. Cierro paréntesis y pongo el punto y coma. ¿Qué me va a devolver esta función i? Que si se cumplen las dos condiciones me va a decir que es verdadero. Por lo tanto, mi camino verdadero que va a ser 0%, ¿no? No tengo que aplicar un interés. Caso contrario, quiere decir que alguna de esas dos condiciones fue falsa, o las dos, que una de las dos fue falsa o que las dos fueron falsas. Y en ese caso aplico el 15%. ¿Bien? Muy bien. Y la última, que era utilizando el o. Volvemos de nuevo con la función sí, porque tengo que preguntar si se cumple o no una determinada condición. En este caso puede ser una u otra, ¿sí? Cantidad de cuotas 3 o 6. Cuando me dice eso, inmediatamente utilizo la función o, abro paréntesis y lo que tengo que poner separado por punto y coma son las condiciones que se pueden dar para que sea verdadero. Es decir, cualquiera de las condiciones que yo ponga dentro de lo pueden que sea verdadera. Si alguna de ellas es verdadera, mi resultado, la función o, va a ser verdadero. Caso contrario, va a ser falso. Entonces voy a decir que la cantidad de cuotas sea igual a 3, que puede ser la primera condición, o bien que la cantidad de cuotas, o sea, vuelvo de nuevo a ponerse 6, porque es la cantidad de cuotas lo que tengo que preguntar, igual a 6, y cierro el o. En el caso que tendría más opciones, por ejemplo, que me dijera, o que el monto de la práctica sea mayor a 3.000, entonces sería una tercera condición que podría darse y que si es verdadera va por el camino verdadero. Entonces, si cualquiera de estas dos condiciones se cumple, me dice que yo tengo que aplicar 0% de interés. Ahora, si no se cumple, es decir, que no se cumple, que no es cuota ni 3 ni es cuota 6, tengo que aplicar el 15%. Y con eso tenemos ya lo que es de nuevo la función sí. Entonces, con eso damos por finalizado lo que es la guía 4, acuérdense, validación de datos y lo que son las funciones sí anidadas, sí con la función y sí con la función o. Cualquier duda, quedan abiertos todos los canales de comunicación a través de los foros, los mensajes directos, el correo electrónico, para que ustedes puedan plantear sus dudas y nosotros podamos irlas resolviendo. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego.